Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Entusiasta saludo para todos ustedes, señoras y señores, muy buenos días. El señor ministro de la Defensa Nacional ya está con nosotros en nuestro estudio principal, acompañado de sus compañeros de armas y asesores fundamentales en uno de los principales estamentos del gabinete del presidente Moreno. Aquí está, señoras y señores, el ministro de Defensa Nacional con novedades significativas y observaciones que ha emitido la ciudadanía en últimas horas respecto a los nuevos retos que tienen las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero antes de aquello, Diana Tamaín es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral con votos de 3 vocales. La consejera, electa como presidenta del nuevo Consejo Nacional Electoral, lo consiguió con los votos de Enrique Pita. Le hace partido. Enrique Pita es de Creo. Y José Cabrera es del Partido Social Cristiano. De esto debemos estar enterados desde este momento. Pita va a ocupar la vicepresidencia con el voto de sus 2 colegas. Seguro que el expresidente de la Cámara de la Construcción le habrá consultado al candidato presidencial Guillermo Lasso, ¿acepto o no acepto la configuración de esta tripleta de mayoría del Consejo Nacional Electoral? Y Lasso le dijo adelante. Pero también, al haber sido consultado el candidato a la presidencia de la República, pues en el Partido Social Cristiano, el alcalde Jaime Nebot. Y el alcalde Jaime Nebot también le debe haber dicho a su compañero de partido, José Cabrera, ¿acepta nomás? Así es que está Lasso y Nebot están representados en esta nueva mayoría. Ahora lo de Dianita es ciertamente una viveza rapidísima, es muy rapidísima a tal punto que el señor presidente el señor expresidente del Consejo Electoral, se llamaba Consejo Electoral, efectivamente, que comenzó a trabajar en el mes de agosto. Dijo don Gustavo Vega, un académico muy prestigioso, de buen discurso, dijo: estuve entre saco de alacranes y nido de avispas. Ya con eso dice bastante. No era en contra de ninguno de sus coterráneos, pues sino de los estamentos que venían. Pero en fin, cada uno lee y entiende las cosas como deben ser. Pero en este momento nos interesa resaltar la presencia del señor ministro. Y esto que hemos dado en llamar los periodistas de todos los medios, nuevos retos que tiene la institución militar. ¿Y cuáles son ellos?
Pese a que ya han transcurrido, han transcurrido 30 días desde que la Interpol, Policía Internacional, analizó el pedido de difusión roja hecho por la justicia ecuatoriana contra el expresidente de la República, Rafael Correa. Las autoridades de Ecuador aún siguen a la espera de una respuesta oficial que acepte o niegue dicha solicitud. Pero lo importante es que Ecuador anuncia una nueva política de defensa nacional y el señor ministro viene a presentarla y a defenderla. El señor general Osvaldo Jarrín, que nos dispensa con su asistencia, ha dado inicio a los debates públicos para el diseño de una nueva política de defensa nacional o libro blanco de esta nación. Para ello se ha invitado a 40 expertos nacionales e internacionales en temas de seguridad y de defensa. Pero quisiéramos primero ver si coincidimos en la apreciación de los nuevos elementos de enfrentamiento, los nuevos elementos que tiene que contraatacar la defensa nacional de nuestro país y a la cabeza, naturalmente, las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Hay circunstancias que deben apurar en una suerte de organización para combatir el terrorismo, para combatir otras manifestaciones peligrosas de inestabilidad con las que tiene que enfrentarse nuestro gran Ministerio de la Defensa y la institución de Fuerzas Armadas. Esto de la penetración en la institución militar, en cuadros que la gente cree, señor ministro, que no solamente son de grado medio o bajo en cuanto a jerarquías militares, sino que supone la ciudadanía que debe estar involucrado nombres de altos dirigentes de la institución militar en servicio activo. ¿Cómo podría usted hacernos recapacitar de que aquello es o no verdad? Y la cúpula institucional ha tenido alguna sombra de duda de su parte respecto a que están en prácticas con una infiltración de la industria del narcotráfico y de la mafia de narcóticos que han venido funcionando en simultáneo en los dos países, Colombia y Ecuador y Colombia. Muy buenos días, señor ministro de la Defensa Nacional. Muy buenos días, gracias por la invitación. Cuando usted manifiesta las nuevas oportunidades que se va a tener con el mando militar, yo diría que no es exclusivamente de carácter ofensivo para enfrentar a las diferentes amenazas que se poseen y que amenazan al Estado ecuatoriano. Y las Fuerzas Armadas tienen como fundamento esencial la protección de la población, la preservación de la soberanía en todas sus dimensiones y de la integridad territorial. Yo creo que ese es el punto central al cual debemos hacernos referencia cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa Nacional, como corresponde a toda institución que tiene en sus normas lo que dice la Constitución y los estatutos directamente relacionados para su desempeño. Y por esta razón, aspectos negativos que se tengan en la institución jamás pueden tildarse de Fuerzas Armadas. Y cuando yo he manifestado aislados, significa que no son las Fuerzas Armadas. Y nuestra expresión con relación a la institución tiene que preservar la objetividad que corresponden a los hechos. Si es que tenemos determinado número de elementos, tampoco podemos especular que deben estar también elementos de alta jerarquía o que también deben estar de otras funciones que no son las que se han determinado en los procesos judiciales. Por ejemplo, funciones administrativas.
Las funciones dice usted. nos referimos no solamente a las administrativas, sino también de jerarquías. Por eso. Y yo muchas veces he manifestado, y no me cansaré de repetir, como cualquier institución, las Fuerzas Armadas persiguen el delito que se cometa. Y obviamente, si es que hay que depurar, es el delito dentro de la institución. En esas condiciones no podemos hablar de jerarquías, porque no hay una persecución en función de las jerarquías. Hay que ser concretos. Las personas y quienes corresponde en los procesos legales son a los que debemos hacer referencia y no especular, porque esto deteriora la imagen institucional. Y nos causa extrañeza, porque mientras en el orden internacional como Latino Barómetro, las Fuerzas Armadas del Ecuador están en segundo lugar de aceptación, confiabilidad y credibilidad en Latinoamérica, apenas después de Uruguay. Y con gran orgullo, debo decir, por sobre Brasil. Y los tres países estamos en los límites superiores de credibilidad en Latinoamérica. Sin embargo, cuando estamos con las Fuerzas Armadas, hay un gran sector de la población, como dicen las estadísticas, que confía, que respalda, que anima, que se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas. Hemos dicho cantidades de ocasiones cómo el curso de comandos viene ganando un título internacional, cómo nuestra Fuerza Naval participa a los 10 años en operaciones como UNITAS. Está saliendo en esta semana una corbeta a Chile para incorporarse a un ejercicio multinacional naval. Esos son actos de Fuerzas Armadas, de ese prestigio que necesitamos en el país. Destaques institucionales a nivel internacional. Internacionalmente. Pero la gente, le digo muy claramente y lo vuelvo a repetir, la comunidad ecuatoriana ha conversado, ha platicado, ha dialogado y ha hecho notar una especie de advertencia de que no solamente son los soldados, los mandos bajos, los que en el caso de la Armada Nacional y en otros estamentos del ejército ecuatoriano, se ha encontrado drogas, señor ministro. Entonces, esto no ha sido explicado, están detenidos algunos... A ver, por favor, no solamente que he detenido, he dado una lista pormenorizada de los 41 casos. Sí. Pero estos 41 casos no quiere decir que son de las Fuerzas Armadas en su totalidad. Hemos hablado en esos casos que son de delitos Fuerzas mayores. Armadas? Todos, hasta el momento, todos están determinados específicamente. 30 han sido del Ejército, 7 han sido de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea y 1 de la Fuerza Naval. Por consiguiente... No hay jerarquías superiores, señor ministro, es la pregunta que le hace la ciudadanía. Si es que yo explico que son personal que está siendo procesado, existe personal civil y existe personal de tropa. Reitero una vez más, no hay persecución en función de jerarquías. Y si están personal de tropa, no quiere decir que estamos persiguiendo a la tropa. Por favor, pero no causen daño a la institución. Pero hay que investigar también a los estamentos medios. Repito una vez más, superiores, la persecución es por delitos, no por jerarquías. Claro. Si es que hay oficiales superiores, si es que hay oficiales en términos generales, no interesa la jerarquía, por favor, interesa el delito. Y si está persiguiéndose el delito en fiscalía, yo solamente transparento, porque es mi obligación, de quienes están siendo procesados por delitos. Si es que no hay oficiales, no tengo por qué este momento especificar por qué no hay oficiales. Yo no puedo especificar por qué no hay oficiales en los delitos. La fiscalía, la justicia común, determina los procedimientos de quienes han cometido un delito. Pero no nos extrañemos de por qué no hay oficiales y que deberían estar oficiales. Eso es un sentido un tanto mezquino con la institución. Repito. Podría resultar así, pero no es partitura de... Si es que hay algún oficial que esté involucrado y que se conozca, por favor, inicien el proceso. ¿Y para qué es la inteligencia militar? ¿Qué informes tiene respecto
¿A dónde se ubican este tipo de ilícitos que han estado lamentablemente Vamos a volver al tema. ocurriendo en la Tenemos la institución militar? infiltración de un grupo con droga que fue procesado y que está a este momento en la justicia común, en una base naval. Los implicados y todos los que son complementariamente investigados están en la fiscalía. El tráfico de munición fue un robo de munición. Está siendo procesado y está siendo investigado por parte del ejército. Y los casos otros similares que se relacionan más con delitos comunes como robo o faltas atentatorias dentro de la institución han sido procesados. Si es que hay más casos, le digo, creo que la última vez, si es que hay oficiales o si quieren que haya oficiales, primero presenten los delitos. Nadie No es puede nuestra aspirar a intención aquello, ¿no? perseguir jerarquías, es perseguir el delito. Nuestra obligación está en cumplir con la ley, con las normas, con la rigurosidad que debe tener la institución militar. El señor presidente de la República, el presidente Moreno, señor ministro, ha decidido cambiar la cúpula militar. ¿Este es una acción normal, espontánea o necesaria de acuerdo a las reglamentaciones, al cumplimiento de periodos? ¿O en alguna parte el señor presidente deja entrever que también establece determinadas dudas contra jerarquías mayores o algo por el estilo? Es mi obligación preguntarle, señor ministro. Yo aprecio mucho su interés porque es el interés de la ciudadanía. Y usted sabe el cariño que tengo a la institución militar. Por eso le preveo de cualquier daño que le puedan irrogar malos elementos de cualquiera de las jerarquías, ¿no? No tengo pruebas, de lo contrario, aquí las establecería, señor ministro. Pero esta nueva cúpula de Fuerzas Armadas que va a ser nombrada en diciembre responde a reglamentación y a criterio técnico castrense del señor presidente de la República. Absolutamente, usted lo acaba de decir. Por ese mismo aprecio a la institución militar, estamos siempre atentos a que se cumplan con las normas como corresponde a las leyes que existen en Fuerzas Armadas y se despeja cualquier criterio de duda. Simplemente hay un perfil profesional, tienen las hojas de vida, tiene su currículo cada uno de los oficiales y el momento en que han cumplido con su tiempo de servicio en el comando de los diferentes repartos e instituciones, el presidente de la República, como corresponde a la ley, él tiene la facultad legal de escoger de entre la terna de cada una de las funciones para que pueda ser nombrado o reemplazar con el oficial de la jerarquía que corresponde y con el perfil que está establecido a criterio del señor presidente de la República. Y es lo que va a ocurrir. ¿Y cuántas ternas usted le ha enviado al despacho al señor presidente? Sí, tenemos una terna para el jefe del Comando Conjunto. Esta terna está conformada por el señor general Roque Moreira, el señor general Rubio y el señor general del Castillo. En idéntica forma, para las otras fuerzas, considerando que tanto la Fuerza Naval como la Fuerza Aérea tienen necesidad de que se presenten ternas para que el señor presidente determine quién será el comandante general tanto de la Fuerza Naval como de la Fuerza Aérea. En el caso del Ejército es algo particular porque fue recién nombrado el comandante general de la Fuerza Terrestre. Entonces, si es que él va a terciar para jefe del Comando Conjunto, dependerá de la elección del señor presidente de elaborar la terna correspondiente para la Fuerza Terrestre. La presentación de este nuevo código de la Policía Marítima me parece también que es una buena obra porque va a sustituir a un código bastante antiguo que partió o cobró vigencia en
en el 70 me parece, en el año 70, y con el cual se actualizan las normas que protegen actividades marinas. Esto me parece importante, señor ministro. ¿Y por Absolutamente. qué? ¿Por qué desde su punto de vista? En primer lugar, porque hay que considerar que el Código de Policía Marítima es, como usted muy bien lo señala, de 1970. Entonces, en la responsabilidad del Ministerio de Defensa estuvo verificar el cómo se está dando cumplimiento a la seguridad marítima de nuestras costas y del mar territorial. En este sentido, personalmente he realizado reconocimientos físicos de navegación tanto acuática como aérea en el sector de Jambelí, del Golfo de Guayaquil y de Santa Elena, porque prácticamente es el triángulo que se forma para englobar al Golfo hasta las Islas Galápagos. En toda esta área, infelizmente, se cumplen delitos en el mar. Y la responsabilidad de la Fuerza Naval es vigilar, en primer lugar, asegurarse de la vida, asegurarle a las actividades que se están cumpliendo que sean de carácter de pesca, de actividades económicas y que corresponden a los diferentes sectores, tanto de pesca artesanal como de pesca industrial. En este sentido nos hemos dado cuenta de que la Fuerza Naval, para el cumplimiento de su misión, necesita la vigencia de una ley que esté acorde a las necesidades. Entonces, me he dado cuenta de que la ley tiene que ser sustituida. La Fuerza Naval ha venido trabajando por un largo tiempo. Lo único que yo he hecho es que esta ley sea instrumentada directamente hacia la Asamblea. He hablado con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, hemos tenido su venia, hemos tenido su apoyo, y en este momento se está discutiendo la ley para que luego del primer debate sea aprobada esta ley. Esto significa que se tiene, en primer lugar, mayor respaldo para la Fuerza Naval. Comprendemos que las actividades siempre están regidas por una norma. La ley, por principio, es un instrumento que norma, que regula, que sistematiza los comportamientos institucionales, pero también las conductas de actividad humana que se cumplan. Y esta armonía entre comportamientos institucionales cuando merezcan el caso, las conductas humanas para el cumplimiento en función de la ley, sus actividades normales de vida, es lo que buscamos. Es decir, no es punitiva exclusivamente el criterio, sino de que se conozca los derechos, las libertades que tienen de sus actividades normales y que les apoye la Fuerza Naval en su cumplimiento, y evitando de que el delito interfiera con las actividades productivas, comerciales y de vida que se tiene en el mar. Además, esta ley también regula el funcionamiento de la actividad naviera. Entonces, todas esas actividades de control portuario, naviero, de actividades que cumplen en el mar, van a estar en mejor forma respaldadas con un instrumento actualizado. Y eso aspiramos que en este año, si es posible, tengamos esta nueva ley que será de gran beneficio para el país. Los actores militares y de la Armada Nacional, que seguramente van a seleccionar los estatutos internos de la institución militar, pero que ahora es de su responsabilidad un poco cotejarlos, seleccionarlos adecuadamente, por todo lo que se ha venido observando, el comprometimiento de la administración presidencial anterior, y esto también ocurre como una especie de observación y de pedido a la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que escoja también a legisladores comprometidos con el honor nacional y la ética administrativa, a fin de que pulan un código que esté a la altura de las circunstancias, porque de lo contrario, el correísmo, acusado de haber pactado con las FARC y otras instancias como las que le tocó librar batalla a la misma Armada Nacional en tierras esmeraldeñas y del sur de Colombia, pues vamos a tener complicaciones, porque es desde ahí donde parten los grandes y pequeños y medianos cargamentos de droga que van a embarcaciones mayores que llevan
hasta continentes muy conocidos, especialmente el europeo. Entonces, este código me parece sustancial, significativo, y hay que estar, digamos, visualizando lo que aprueban, no en favor de los pescadores que han dividido o han dividido, bien digo, su actividad en pesca, pero en términos disimulatorios, pero que su empeño es llevar droga, tienen esa mezcla, esa actitud mixta de llevar droga a título de que están pescando. Entonces, en esto tiene que ser un código muy férreo que reclama la comunidad nacional para que no hayan las circunstancias que después a la institución militar le corresponde enfrentar, señor ministro. Así es. En lo que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, se ha elaborado una nueva ley de defensa nacional. Y el propósito fundamental ha sido de que, siendo el coordinador y rector del Consejo del Sector Seguridad, y que tengo en esta responsabilidad la coordinación con el Ministerio del Interior, con Inteligencia, con la Secretaría de Riesgos, consideramos prudente de que hayan leyes específicas para cada una de las instituciones. Esto significa que la ley que está actualmente vigente, que es la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, no puede ser una ley que absorba competencias de varias instituciones. Por esta razón, la iniciativa del Ministerio de Defensa fue de elaborar leyes que respondan a las necesidades de la ciudadanía, de la población y de las instituciones. Entonces, son 4 leyes que están dentro del Código Orgánico de Seguridad. Es la Ley de Defensa Nacional, una Ley de Seguridad Pública, una Ley de Inteligencia y una Ley de Riesgos, de Gestión de Riesgos. Entonces, son 4 cuerpos legales que están en un solo código. Con la particularidad de que, como hay temas o ejes transversales que corresponden a las 4 leyes, hemos hecho una introducción para que, por decir algo, las situaciones de excepción pueden realizarse o pueden cumplirse de acuerdo a la Constitución en función de riesgos o en función de defensa o de seguridad pública, como es el caso de una conmoción interna. Entonces, esto hemos puesto en una introducción, y específicamente lo que deba cumplir cada una de las instituciones está en un cuerpo legal independiente, pero armónico, en condiciones de que haya la suficiente posibilidad y obligatoriedad de apoyar entre las instituciones. Esto significa que no porque haya una ley de defensa específica no vaya a existir apoyo entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya que esta ley de seguridad pública corresponde al orden público, la vigencia de la ley, el delito y la seguridad ciudadana, el control del delito y la vigencia de la seguridad y convivencia ciudadana. Una ley perfectamente elaborada por el Ministerio del Interior y que yo solamente estoy coordinando para presentarlo a la Asamblea. Señor ministro, usted nos haría el favor de explicarnos si su paso por el Ministerio de la Defensa va a ser recordado por una reformulación de la ley de personal y el reglamento de disciplina militar, que parece es una necesidad angustiosa en Fuerzas Armadas ecuatorianas. Recordando los lamentables incidentes que hemos tenido, sobre todo de disciplina, de comportamiento social, de comportamiento institucional, de falla en los valores profesionales, de la formación que tiene el militar y que debe tener el militar, nos hemos dado cuenta de que hay mucha flexibilidad. Por esta razón, me decían cuál es la decisión y cuál va a ser el comportamiento del Ministerio de Defensa ante estos casos. Vamos a afrontar las situaciones que comprometen el comportamiento por atención específica a la falta de derechos relacionados con una ley. Las obligaciones, los derechos y las libertades deben estar en una ley, normando, a más de los estatutos institucionales, una ley de personal y una ley de disciplina militar. Esto significa que se van a restar
las situaciones, las condiciones de las situaciones en que hay falta de respaldo a los diferentes mandos en todas las jerarquías, desde cabo hasta general, que no hay el suficiente respaldo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Si hay una llamada de la atención a un miembro dentro de la oficialidad, dentro de la tropa, en todas las jerarquías, de acuerdo a la ley vigente, tienen derecho de presentar con abogado todo un proceso de atentado a sus libertades y a sus derechos, y esto es objeto de un proceso. Entonces, como ministro de Defensa, yo me dedico un gran tiempo a que estos casos vayan hasta el Ministerio de Defensa por atentar a los derechos o a la personalidad del individuo, porque se le ha llamado la atención. Significa que los mandos militares no tienen, como estábamos hablando hace un momento de la Marina, el suficiente respaldo legal para tomar decisiones y vigilar que la disciplina sea dentro de una institución como correspondía antes, que sea una disciplina férrea, rigurosa, en función siempre de derechos, respeto a los derechos humanos, respeto a la personalidad, pero rígida, porque es una institución militar. Hoy este rato es bastante difícil la aplicación de una disciplina en esos términos. Esas libertades están exageradas, de tal manera que esa flexibilidad está atentando al comportamiento institucional. ¿Y qué ha cobrado la flexibilidad? Por ejemplo, en episodios que puede entender la gente. Esa flexibilidad significa lo que acabo de mencionar, sí, que por mínimos casos inician todo un proceso. Va todo un proceso de 100, 120 páginas, porque fue llamado la atención, para que le recuperen el atentado que se ha hecho a su libertad y a su personalidad. Yo creo que eso es una exageración. Por supuesto que está en la institución siempre atentos a vigilar que se cumplan los derechos, las libertades, derechos humanos, pero también la disciplina. Y la disciplina es una forma de comportamiento institucional necesario que identifica netamente lo que es una institución militar. Eso nos está haciendo falta. El formato rígido que respete la institucionalidad y la reglamentación interna, que se respeten los cuadros de todas las jerarquías. Eso es el objetivo. Y la autoridad que deben tener desde cabo hasta general. Todas las jerarquías necesitan un respaldo de normas legales, que su comportamiento, sus decisiones estén amparadas y haya más respeto, más disciplina para que funcione la institución de mejor manera. La flexibilidad no partió de esos principios de que coman en el mismo comedor los señores oficiales con los elementos de tropa, ese tipo de demagogias que estableció el expresidente Correa, haciendo que los estamentos que antes respetaban jerarquías, ¿no? Se tornen casi unos generales en la parte baja de la organización militar. Perdone por ponerlo así de esta manera. Muy bien expresado, así es. Y le voy a repetir una expresión muy común que se estuvo teniendo dentro de la institución. La tropa somos más que los oficiales y tenemos más derechos porque somos más. Esos criterios no pueden funcionar en una institución jerarquizada, disciplinada y que está normada con leyes. Por consiguiente, esos procesos de hacer reuniones para tener el apoyo a una decisión, eso está bien en cualquier institución, menos en Fuerzas Armadas. Claro. Entonces no se puede decir, tengo el 85% de apoyo de la tropa y yo puedo tomar esta decisión. No. Hay leyes, hay reglamentos y las jerarquías, la disciplina es algo específico de Fuerzas Armadas que tiene que ser recuperado y debe mantenerse en las normas legales que estén establecidas. ¿Cuál fue el propósito de la Revolución Ciudadana y de Correa? No puedo decir porque no he participado ni quiero interesarme en lo que fue ese periodo. Bueno, Rafael Correa está obligado a responder a la justicia ecuatoriana y eso lo vamos a examinar en cuestión de instantes. Pero, señor ministro Jarrín, dejemos establecido que los nuevos enemigos que tienen no solamente las Fuerzas Armadas, esto tiene que entender la ciudadanía,
tiene el país, tiene la nación. El terrorismo, la migración irregular, el narcotráfico, la corrupción y la criminalidad. Hemos reunido todos estos elementos no para darle tarea a la institución militar, sino hacer entender de que estas son tareas de todos los ecuatorianos. Combatir el terrorismo, se puede combatir el terrorismo, y el apoyo que necesitan nuestras instituciones militares y policiales radica precisamente en la contribución ciudadana para establecer una guerra abierta contra el terrorismo, la migración irregular, el narcotráfico, la corrupción y la criminalidad. Enfatizo y pongo volumen a las partes que me parecen más delicadas, señor ministro. No dejar en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional exclusivamente. ¿Cómo puede operar una ciudadanía aunada a combatir a estos nuevos enemigos del Ecuador? Precisamente usted acaba de mencionar en forma concreta las nuevas situaciones que estamos en condiciones con las Fuerzas Armadas y todas las instituciones de cumplir con la defensa nacional. Y cuando hablamos de defensa nacional, estamos hablando de todos. Es decir, no es exclusivamente el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas el responsable de eso, sino es de toda la ciudadanía, de todas las instituciones. Sin embargo, conviene clarificar, no hablamos de enemigos, porque cuando hablamos en el orden interno, son situaciones de amenazas y son situaciones de riesgo que hay que diferenciarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de terrorismo y de narcotráfico, sí es una verdadera amenaza para el país. Pero cuando hablamos de la migración masiva o irregular, cuando hablamos de corrupción, son situaciones graves de riesgo que vive el país. Entonces, para estas situaciones de riesgo contribuyen las Fuerzas Armadas. Pero es su misión esencial el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo. Por esta razón, no solamente en términos conceptuales, sino de lo que ha hecho el país. El señor presidente determinó un decreto mediante el cual se estableció la política de defensa y de seguridad de la frontera norte. Y ahí estamos viendo cómo se integran todas las instituciones, porque se estableció la defensa nacional, la política de seguridad pública y la política de desarrollo integral. Los tres componentes están vigentes en la frontera norte, de tal manera que hay la complementariedad de todos los accionares de las diferentes instituciones: defensa, seguridad pública y desarrollo integral. Y este desarrollo integral fue coordinado por SEMPLADES para los temas del Consejo de Seguridad Pública, además de la seguridad pública, de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo social, económico y productivo. Ahí estamos viendo todos los órdenes que se necesita para lograr la seguridad en la frontera norte. Pero como es producto de una situación emergente, este momento el país necesita no solamente una política de defensa y seguridad de la frontera norte, sino una política de defensa nacional. Y ahí viene el libro blanco, que es nuestra materia de trabajo en estos días. Tenemos seminarios internacionales. Hoy estamos terminando en Quito. El día de mañana realizamos el seminario internacional en Guayaquil. Ventajosamente hemos tenido apoyo de varios países. Están trabajando con nosotros, con expertos de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. Y con ellos estamos prácticamente presentando temas que son de debate, no solamente en el orden internacional, sino de cooperación de seguridad en el orden internacional. Ese es el trabajo de los expertos internacionales, además de discutir con la población, con representantes institucionales de universidades y de otras instituciones, para que nos ayuden a determinar los mejores procedimientos para tener una política de defensa en su mejor propósito, es decir, que la ley de defensa nacional, que la Constitución y las leyes tengan una mejor explicación en su implementación.
Esta política de defensa, cuando esté terminada hasta mediados de diciembre, será presentada como una recomendación al señor presidente de la República, quien, de acuerdo al artículo 141 de la Constitución, igual que hizo anteriormente con la frontera norte, lo hará a nivel nacional. Y con el decreto presidencial será una política de defensa nacional a ser aplicada del 2018 al 2021, que ese es el proceso en el que nos encontramos. Usted y la institución militar tienen un plan estratégico para poder concienciar a los pueblos del litoral dedicados especialmente a actividades de explotación marítima correcta, o sea, convencional, la pesca fundamentalmente, para que no sean víctimas de la persuasión que el narcotráfico y las mafias han operado de últimos tiempos en esta masa de ciudadanos que se despiden, de repente se despiden de sus hogares y no vuelven nunca, o se despiden y regresan sin canoa, auxiliados seguramente por sus compañeros de jornadas. ¿Cuál va a ser, digamos, la postura que la institución militar, tanto en los comandos del ejército como, quiero decir, de la misma fuerza terrestre, de la misma fuerza naval y también de una vigilancia de parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, una fusión de las tres ramas más una tarea de concienciación de los pueblos litoralenses para que tengan, digamos, un espectro de actividades en simultaneidad y podamos salir airosos de esta presencia atosigante del dinero mal habido y de las prácticas y las estratagemas que están usando las mafias colombianas y ecuatorianas, lamentablemente fusionadas en esta tarea, señor ministro. Efectivamente, como a todo ecuatoriano, primero como ecuatoriano y luego como institución, nos duele profundamente que haya, como usted menciona, persuasión, coacción e inclusive las mismas situaciones sociales y económicas de las que quieran aprovecharse de estas vulnerabilidades sociales, que quieren aprovecharse o que se están aprovechando, mejor dicho, las redes de crimen organizado y de narcotráfico. Nuestra principal preocupación está, en primer lugar, tener una ley que ya hemos mencionado, una ley de seguridad marítima. Y por otro lado, también integrarnos con otras instituciones para buscar la mejor solución a los diferentes problemas. Me refiero a comercio exterior, acuacultura, la Fuerza Naval, es decir, son las instituciones más directamente relacionadas a acuacultura y pesca, que son las directamente relacionadas con el apoyo a este gran sector social, porque consideramos que la pesca es un rubro de exportación prominente gigantesco en el país. Sí, está superando inclusive al petróleo. Sí. Entonces, la riqueza de nuestro mar, no solamente por las actividades de pesca, sino todas las actividades que conforman con el transporte marítimo, naviero, la necesidad de preservar la zona económica exclusiva de toda la riqueza que tiene nuestro mar, es una responsabilidad muy grande para nosotros. En este sentido, además de cooperar entre las instituciones, de tener una ley actualizada, tenemos también cooperación internacional. El avión Orión, que está este rato realizando periódicamente visitas con rigurosidad normativa, bien específica para su accionar, está dando buenos resultados, porque nuestra Fuerza Naval y nuestra Fuerza Aérea no tienen, tenemos que reconocer, la suficiente capacidad tecnológica para realizar una exploración aéreo-marítima que nos dé mejores condiciones de protección de nuestra población, protección de la vida en el mar, de sus actividades. Y esta forma de vigilar, como se ha dicho, de determinar, de detectar, determinar, identificar los diferentes focos que se presenten de este tipo de amenazas, especialmente de narcotráfico, nos va a dar mejor garantía para que la actividad pesquera, marítima y comercial se realice en las mejores condiciones.
para que tengan ese respaldo y la presencia de la ley, de la Fuerza Naval y de otras instituciones que están presentes para protegerlas. Señor ministro, yo tuve el acierto de ser concurrente a una cumbre petrolera muy significativa en la nación colombiana. Se celebró en Bogotá en días anteriores. Y allí se pondera de la capacidad de gasífera que tiene el Golfo de Guayaquil, pero se ponderaba en cada una de las conferencias. Fuimos a buscar petróleo en la isla Puná, equivocadamente. Eso incluso fue un error catastrófico de la anterior administración. Pero ahora se conoce que hay necesidad de hacer una prospección en el Golfo de Guayaquil, pero de zonas gasíferas de real significación e importancia. La institución militar siempre ha tenido conocimiento de las fortalezas de reservas de tanto de petróleo como de gas de nuestro país y de otros grandes que no deben ser secretos, sino grandes reservas que tenemos en otro tipo de generosos ofrecimientos que nos ha hecho el Ser Supremo a un territorio tan pequeñito, nutrido de fortalezas, que tenemos que entregarla de nuevo a la custodia de nuestra institución militar. ¿No cree que ha llegado el momento de que las Fuerzas Armadas también se preparen para una exploración, una prospección de secretos que nos reserva el mar y que pueden determinar un mejoramiento del estatus de nuestra población más pobre en el litoral ecuatoriano y en el resto de la nación, porque podemos tener posibilidades ingentes para hacer dinero desde el mar, señor ministro, y perdone por así referirlo, para un gran conocimiento de parte de la sociedad ecuatoriana? Efectivamente, nuestro país tiene inmensos recursos y la responsabilidad de la defensa está precisamente en cooperar con el desarrollo. Y cuando digo cooperar, es la mejor forma de demostrar los beneficios y los resultados que tiene de la defensa nacional para aportar al desarrollo. ¿Cómo aporta? No con una participación directa, porque es materia de otras instituciones. Pero en el momento que hay seguridad, que hay defensa, da oportunidad que las instituciones específicas hagan su trabajo, sea de minería, sea de petróleos, sea de pesca, es decir, esas instituciones son específicas para su trabajo. Y la presencia de la defensa y de la seguridad da garantía para que esas instituciones estén en condiciones de cumplir con su materia. No obstante, tiene responsabilidades específicas también la Fuerza Naval. Y me refiero a la exploración y a la investigación marítima. Nosotros tenemos un buque Orión, denominado así, para la investigación de la plataforma submarina. Y esto es parte de la soberanía nacional. Y necesitamos un nuevo buque que tenemos en perspectiva, porque hay que realizar una investigación más profunda de las condiciones de las plataformas submarinas que tiene conexión inclusive con Costa Rica. Y tenemos un plazo en Naciones Unidas para presentar los informes y los resultados, en base de los cuales se determina la soberanía. Esto significa una extensión de la superficie que corresponde a la soberanía nacional. Entonces, esto sí es específico, la exploración marítima, porque nosotros tenemos científicos en nuestra Fuerza Naval. El Orión 2, o como se lo vaya a bautizar, ¿tiene ya capitalizado un plan estratégico para su adquisición y qué características estratégicas tendría este buque? Las mismas condiciones del que tenemos actualmente y que ha cumplido su vida útil, pero con tecnología más avanzada. Para cumplir con esta investigación de la plataforma submarina y que está dentro de la planificación estratégica de la defensa nacional. Y aspiramos que nuestra Fuerza Naval esté en mejores condiciones de poder cumplir con esta, primero, una responsabilidad nacional, con la soberanía, y que se pueda atender a estas condiciones de mayor riqueza en la plataforma submarina. No solamente la pesca, sino los otros nudos
que se puede encontrar, especialmente polimetálicos, que son de gran importancia para la posesión del Ecuador, para sus recursos, para su explotación. ¿Se va a designar a las nuevas cúpulas de los estamentos militares en el mes de diciembre, ministro? Así es, el 9 de diciembre cumplen el periodo a partir del cual el señor presidente de la República determinará, mediante las ternas que sean presentadas, quiénes serán los comandantes de las fuerzas que en este momento están siendo ejercidas por quienes ya terminan el cumplimiento de su misión. Las ternas de la cúpula militar, me permito leerlas. Roque Moreira, Roberto Rubio, Jaime Castillo, para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la jerarquía de generales. Fuerza Terrestre, los generales Roque Moreira sube a jefe de Comaco. La terna se formará con Roberto Rubio, Jaime Castillo, Javier Pérez. En la Fuerza Naval, los brigadieres generales Mauricio Alvear participan, ¿no? Mauricio Alvear, Darwin Jarrín, Rafael Poveda. Y en la Fuerza Aérea, los contraalmirantes Mauro Campuzano, Gustavo Agama y Marco Brito. Así es. Sí. ¿Esto quién selecciona, ministro? Como acabo de mencionar, el señor presidente de la República está en su facultad constitucional de determinar quién será el comandante de cada una de las fuerzas. Pero pasará por una consulta también a su ministro, ¿no? Bueno, el ministro de Defensa se presentará las ternas con las respectivas hojas de vida y estará en condiciones de asesorar para la toma de decisiones, como en todos los órdenes, al señor presidente de la República. La colega Radio Blue de Bogotá, Colombia, de la cadena Caracol de Colombia, ha manifestado ayer que nuestra Policía Nacional ha encontrado una fortuna de guacho en una llanta de repuesto o algo por el estilo. Sí, ¿perdón? En Colombia es este hallazgo. Un camión fue interceptado por la policía en un puesto de control en el corregimiento de Llorente, en Tumaco. Durante la verificación, los uniformados encontraron una caleta escondida en una llanta de repuesto. Y bueno, sí resulta interesante esta información, pero creo que mal traída para usted. Gracias, ministro. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor ministro. Adelante, pues. Gonzalo Rosero,